En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de los santos Andrés Kim Taegong, presbítero, y Pablo Chon Hassan y compañeros mártires. Del libro de Esdras. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Vamos a escuchar entonces ahora la historia de los santos que estamos celebrando hoy, que es una historia bien bonita y que trae algunas enseñanzas. Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos en este día la biografía de los santos mártires Andrés Kim Taegong y Pablo Chon Hassan y 101 compañeros mártires coreanos. El 20 de septiembre de cada año recordamos la memoria de los santos Andrés Kim Taegong, presbítero, Pablo Chon Hassan, compañeros mártires en Corea. Se veneran en este día en común celebración todos los 103 mártires que en aquel país testificaron intrépidamente la fe cristiana, introducida fervientemente por algunos laicos y después alimentada y reafirmada por la predicación y celebración de los sacramentos por medio de los misioneros. Todos estos atletas de Cristo, 3 obispos, 8 presbíteros y los restantes laicos, catequistas, casados, solteros, ancianos, jóvenes y hasta niños, fueron unidos en el suplicio, consagrando con su sangre preciosa las primicias de la Iglesia en Corea, entre los años 1839 y 1867. La calle Juvac de París está hoy compartida. Una de sus aceras la ocupan casi íntegramente los inmensos almacenes Au Bon Marché. La otra acera conserva todavía un cierto aire del primitivo París. Una puerta humilde que da a un estrecho callejón conduce a una iglesia objeto de la veneración de todos los católicos del mundo, la capilla de las apariciones de la Virgen Milagrosa. Siguiendo por la misma acera, encontramos otro edificio, también humilde en apariencia, pero de enorme significación en la historia de la Iglesia, el Seminario de las Misiones Extranjeras. Ahí se forjó un nuevo estilo en la manera de concebir la tarea misional, y ahí por vez primera, en forma orgánica, el clero secular forjó sus armas para salir a luchar las rudas batallas contra el paganismo.
El seminario llevaba ya muchos años funcionando cuando, en el año 1831, se confiaba a sus alumnos un nuevo territorio de misión, la península de Corea. Territorio muy vasto, su extensión equivale prácticamente a la de toda Italia y cuya evangelización habría de resultar muy dificultosa. Pese a estar a la misma latitud que España o Italia, el clima es duro, continental, extremado. Por otra parte, el país es pobre y no podría resultar fácil la vida de los misioneros. En cambio, iban a tener estos una ventaja. Les esperaban unas cristiandades que habían sufrido ya su bautismo de sangre y la terrible prueba de la persecución. Corea es uno de los pocos países del mundo en donde el cristianismo no fue introducido por los misioneros. Durante el siglo XVIII se difundieron por todo el país algunos libros cristianos escritos en chino, y uno de los hombres que los leyeron se las arregló para ingresar al servicio diplomático del gobierno coreano ante el de Pekín. Buscó en la capital de China al obispo Monseñor Gubea y de sus manos recibió el bautismo y algunas instrucciones. Este intelectual coreano, bautizado en Pekín, fue que consiguió, a partir de su retorno en 1784, introducir el cristianismo en Corea. Pero aquella naciente cristiandad sufrió una dura persecución y estuvo a punto de ser aniquilada. Sin embargo, cuando 10 años más tarde, en 1794, un sacerdote chino vino de Pekín, encontró todavía 4.000 cristianos, tan fervorosos que en poco tiempo su número se duplicó. 7 años más tarde, en 1801, se produce una nueva represión y el sacerdote fue ejecutado con unos 300 cristianos, entre quienes destacaba la noble figura de Juan Niu y su mujer Lutgarda, que habían contraído matrimonio sin usar nunca del mismo. Existe una carta escrita por los coreanos para implorar al Papa Pío VII que enviase sacerdotes a aquella pequeña grey que, sin embargo, ya había dado mártires a la Iglesia. 30 años después, la Sagrada Congregación de Propaganda erigía un vicariato apostólico en Corea y lo confiaba, según hemos dicho, al Seminario de Misiones Extranjeras de París. Pese a que en 1815 y en 1827 había habido nuevas oleadas de persecución, el número de cristianos sobrepujaba ya los 6 millares. Al frente del nuevo vicariato iba a ser colocado un fervoroso misionero de China llamado Lorenzo José Mario Imbert. Su nombre es el primero y el más destacado de la larga relación de mártires cuya fiesta celebramos hoy. Había nacido en la diócesis de Amphoe. Su familia residía en Calas y era harto pobre. Es conmovedor saber cómo aprendió a leer. Un día encontró un centimillo en la calle, con el que compró un alfabeto y rogó a una vecina que le enseñara las letras. Así, a fuerza de perseverancia, consiguió la preparación suficiente para poder ingresar en 1818 en el Seminario de las Misiones Extranjeras. Después de 2 años de estudios, se embarca en Burdeos y marcha a trabajar a China. En plena tarea apostólica, le sorprende el nombramiento de vicario apostólico de Corea y su elevación al episcopado. En mayo de 1837 es consagrado en Seul-Chowen y al terminar el año llega a Corea. No era el primero en llegar, le habían precedido ya otros 2 misioneros llamados a compartir el martirio con él. Los 2 franceses, Pedro Filiberto Maubin, nacido en la diócesis de Boyau, y Santiago Honorato Castán, nacido en la diócesis de Digne. El primero había venido directamente de Francia. El segundo había trabajado anteriormente en Siam. Inmediatamente pusieron manos a la obra. Ante todo, fue necesario aprender la lengua coreana, tributaria del chino, pero con muchas analogías con los dialectos siberianos.
Después pudieron ya ponerse de lleno al trabajo apostólico. Monseñor Imbert decía en su vida: no permanezco más que 2 días en cada casa que reúno los cristianos, y antes de que amanezca el 3er día paso a otra casa. Me toca sufrir mucha hambre, porque después de haberme levantado a las 2:30 de la madrugada, esperar hasta el mediodía y recibir entonces una comida mala y floja, bajo un clima bajo y seco, no es cosa fácil. Después de comer, reposo un poco, y a continuación doy clase de teología a mis seminaristas. Después oigo confesiones hasta la noche, me acuesto a las 9 sobre la tierra cubierta de una lona y un tapiz de lana de Tartaria, porque en Corea no hay ni camas ni mantas. He tenido siempre un cuerpo débil y enfermizo, y a pesar de todo, he llevado adelante una vida laboriosa y bien ocupada. Pero aquí pienso haber llegado a lo superlativo y al nec plus ultra del trabajo. Ya se imaginarán que con una vida tan penosa no tengamos miedo al golpe de sable que debe terminarla. Todo esto había que hacerlo con el mayor secreto. Las 15 o 20 personas a las que había atendido cada día, entre confesiones, bautismos, confirmaciones y matrimonios, tenían que retirarse antes de la aurora. Aún así, aquella vida no pudo prolongarse mucho tiempo. 2 años después de su llegada, el 11 de agosto de 1839, Monseñor Imbert era detenido por los perseguidores. Comprendió bien que había llegado el final de su vida y creyó un deber, para evitar apostasías a los fieles seguidores, invitar a sus 2 compañeros a entregarse. La tarjeta enviada por el obispo, que era una invitación al martirio, llegó primero al padre Mouvant, quien la transmitió a su compañero, el padre Castán. Ambos obedecieron sin vacilar. Cada uno redactó una instrucción para uso de sus fieles y luego en común unas líneas dirigidas a toda la cristiandad coreana. Escribieron una breve memoria para el cardenal prefecto de propaganda Fide y una carta a sus hermanos de las misiones extranjeras para encomendarles a sus neófitos. En esta carta es donde alegremente, como si quisieran aliviarles la pena, dicen que el primer ministro, ni actualmente gran perseguidor, ha hecho fabricar 3 grandes sables para cortar cabezas. Todo esto llevaba la fecha de 6 de septiembre, y una vez terminados los preparativos, los 2 misioneros se unieron a un obispo. Los 3 europeos comparecieron ante el prefecto y confesaron noblemente su fe. Por salvar las almas de muchos, no hemos vacilado ante una distancia de 10 millares de lis. Denunciar a nuestras gentes y hacerles daño, olvidando los 10 mandamientos, no lo haremos jamás. Preferimos morir. Aquel mismo día, 15 de septiembre, recibieron la primera paliza con bastones. Otra nueva les esperaba después de un interrogatorio similar el día 16. Por fin, el 21, tuvo lugar el suplicio final. Les desnudaron hasta la cintura y les asaetearon cruelmente de arriba a abajo, a través de las orejas, les colmaron de heridas y por fin los rociaron de cal viva. Después de obligarles a dar por 3 veces la vuelta a la plaza, mostrándose al público que se burlaba de ellos, se les hizo arrodillarse. Los soldados empezaron a correr en su derredor y al pasar les golpeaban con su sable. El padre Castán se puso instintivamente de pie al recibir el primer golpe. Después se arrodilló junto a sus 2 compañeros que estaban inmóviles. Al poco tiempo los 3 habían muerto. Pero no eran ellos solos. Antes y después iban a aparecer en aquella misma persecución otros muchos cristianos. En primer lugar, un sacerdote nativo, el padre Andrés Kim, de acuerdo con las mejores tradiciones del Seminario de Misiones Extranjeras, los misioneros se habían preocupado de ir preparando en lo posible un clero nativo. Cuando ellos murieron, el padre Kim se esforzó por conseguir que vinieran nuevos misioneros. En estos afanes les sorprendieron los perseguidores. Después de larga estancia en la cárcel, fue decapitado en el año 1846. En la misma persecución murieron también 10 catequistas y una muchedumbre de fieles.
De entre ellos se escogieron unos cuantos a quienes hoy veneramos en los altares. 75 héroes, nobles y plebeyos, jóvenes y viejos, mujeres ya maduras y jóvenes en la más florida edad, que prefirieron las cárceles, los tormentos, el fuego, el hierro, las cosas más extremas a trueque de no apartarse de la religión santísima. Para tentar su fe, los bárbaros verdugos recurrieron a los tormentos más refinados. Unos fueron ahorcados, a otros les rompieron las piernas, otros fueron azotados hasta la muerte, otros quemados con planchas ardientes, otros enterrados vivos en nichos para que murieran de hambre, y así todos cambiaron esta vida por la inmortalidad y la felicidad eterna. Tantos y tan crueles suplicios los sufrieron todos con invicta fortaleza. Tales son las palabras del decreto de beatificación expedido por el Papa Pío XI, porque, como ya anteriormente se había escrito en el decreto de Tuto, aquella muchedumbre, en la que había incluso niños de 15 y 13 años, mostró tanta constancia en profesar la fe que en manera alguna pudo la rabia de los perseguidores llegar a vencerla. Ni las cárceles largas y horribles, ni los tormentos crudelísimos, ni el hambre y la sed con la que ellos eran probados, ni otros horrendos suplicios, ni el terror y los halagos de los jueces impíos, ni la edad juvenil o provecta, ni el amor materno, ni la piedad filial, ni el dulce yugo del matrimonio fueron capaces de superar la fortaleza y firmeza de aquellos mártires. No es extraño que muy pronto se extendiera por todo el mundo la fama de su admirable ejemplo. Por eso el Papa Pío XI, superando las dificultades de tipo jurídico que se oponían a su beatificación, pues resultaba muy difícil recoger las pruebas exigidas con todo el rigor canónico, teniendo en cuenta que había certeza absoluta de la realidad del martirio, los beatificó solemnemente en el año 1925. A esa lista se sumarían luego aquellos mártires que beatificó el Papa Pablo VI el 6 de octubre de 1968. Finalmente, el Papa San Juan Pablo II rindió homenaje a todos los mártires de Corea, canonizando a estos confesores de la fe en la ciudad de Seúl el 6 de mayo de 1984. Su sangre, como siempre ha ocurrido, fue semilla de nuevos cristianos, y hoy Corea, al menos en su parte del sur, libre del comunismo, es una de las cristiandades más florecientes y esperanzadoras de todo el Extremo Oriente. Oremos. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Tae-gon y compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santos mártires coreanos, rueguen por nosotros, paz y bien. Muy bien, ahí tenemos la historia de ellos. A mí me gusta mucho, o sea, cuando hablamos de estos santos, primero yo quiero como propagar la espiritualidad por los santos. Sé que de pronto a veces en la historia de algunos se vuelve como aburridora, como muy histórica, pero mi intención es como enamorarnos de los santos, de que nosotros, si vamos a leer un libro, sea un libro de santos también, o sea, que incluyamos los libros de santos en nuestra vida, que yo pienso que son buenos amigos y son buenos compañeros de camino, y ellos nos enseñan palabras, nos enseñan frases, nos dan fuerza en ciertas situaciones de la vida, como para luchar y para no desfallecer, para dar ese testimonio. Por ejemplo, estos santos coreanos que dieron testimonio de la fe ante una nación o ante un comunismo, pues que los martirizó y que estaban pidiendo que renegara de la fe, pero que ellos no lo hicieron. Al contrario, con mucha fe, con mucha fuerza, ellos hablaron bien de su fe. ¿Listo? Entonces, por eso pongo también los santos. Y al mismo tiempo sé que algún mensaje, alguna frase de ellos nos puede ayudar, al menos los vamos a conocer. Así que por eso también es mi intención. Y siempre se los digo y no me cansaré de decirlo, tengamos al menos un santo de cabecera, leámonos un libro, alimentémonos de la espiritualidad de ellos, que son hombres llenos de fe,
llenos de oración, llenos de paciencia. Las virtudes que los santos tenían son virtudes que todos necesitamos en el día a día. La paciencia, la tolerancia, el amor, la unidad, la fe. ¿Sí ven? Son sentimientos y son pensamientos válidos que estamos necesitando. Así que coloquemos esos sentimientos en nuestro corazón y estudiemos los santos. De los santos de hoy, pues me impresiona, y yo obviamente creo que ustedes, no sé si también, en Corea del Sur, o sea, más del Corea, hay cristianos gracias a estos hombres que dieron la vida. ¿Sí ven? Gracias a estos hombres que dieron la vida, entonces se pudo llevar la evangelización en Corea del Sur. Y decía la biografía, en ese lugar donde no hay comunismo, entonces hay cristianismo. Y hay un cristianismo tan bonito que dicen que es como una semilla que da luz, como en estos países de Oriente. Son como los primeros en que se regó la semilla de cristianos para el crecimiento. Así que eso es bien importante. A la luz del Evangelio, a la luz de quizás de las lecturas de hoy, solo les puedo decir algo bien importante. Jesús hablaba, la última frase de él es: porque el que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará, aun aquello que cree tener. Cuando tú tienes algo y no lo compartes, se te va a ser quitado. Todos los dones, todos los carismas fueron dados para poner al servicio, no para esconderlos. Porque muchas veces uno dice: yo tengo un carisma, pero entonces yo lo escondo, o yo lo pongo en un precio tan alto que se vuelve inaccesible a los hombres. Yo siempre decía: Dios me libre de que quizás alguien se prive de escucharme a mí porque no tiene dinero, o que tenga que decir como cobra de costoso. Dios nos libre siempre a cada uno de nuestro carisma. Nuestros carismas son para poner al servicio de Dios. Nuestro talento es para poner al crecimiento de la iglesia. Así que mucho cuidado. Y yo sé por experiencia propia que cuando uno comparte lo que sabe, le aumenta la sabiduría. Pero cuando uno amarra eso poquito que sabe, no avanza, no crece, se estanca. Así que ánimo. Todos tenemos talentos y todos tenemos carisma. Pequeños, grandes, como sea, pero tenemos. Y lo más importante es que eso que tenemos, por pequeño o por grande que sea, pongámoslo siempre al servicio de Dios. No valores, no menosprecies tu carisma. Ese, por pequeño que sea, es necesario para la construcción del reino. Así que, ánimo, vas a poner a trabajar tus carismas, tus dones, tus talentos. Por mínimo, lo mínimo hace cosas grandes. Y los grandes no es capaz de hacer cosas mínimas. ¿Listo? Hay una frase que dice: las cosas pequeñas hacen la perfección, pero la perfección no es cosa pequeña. Así que por más pequeño que sea tu carisma o tu talento, va a hacer cosas grandes. ¿Listo? Solamente es cuestión de ponerlo al servicio. Y eso es, ponlo al servicio. No lo amarres. No le pongas una tarifa alta. No seas arrogante con lo que sabes o con el talento que tienes. Siempre al servicio de Dios. Y coloquémonos pues en las manos de Dios, en las manos de los santos, para que nos den siempre la capacidad y la fuerza de anunciar hasta el final, sin devolvernos y sin renegar de la fe, de las obras tan bonitas que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Jesús, María y José.